Capítulo 3 de Job. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos, lo último fue que él maldice o maldijo el día de su nacimiento, y veíamos como en una forma paralela lo hizo Jeremías, por lo que representaba toda la carga del trabajo. Y lo que creo que sí es importante entender como lo dice el mismo Job más adelante. Esto estoy hablando, lo estoy diciendo fuera de mí, es decir, estoy fuera de mí, no estoy en el control de las cosas. Algo que uno no puede pasar por alto es todo lo que viene a la mente de uno cuando se presentan pues, sucesos así tan quebrantadores, porque dentro de esos días él empezó a padecer estas cosas, él empezó a conocer lo que había en el corazón de algunas personas que antes no se veían, pero que precisamente sirvió para que lo que estaba oculto se mostrara. Ahora, lo que voy a leer, y hoy vamos a leer mucho sobre esta parte de Job, es las consideraciones que él hace con respecto a la muerte. Y vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el 19. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que querían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí está el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Hablando acerca de esta percepción de la muerte, después nos podemos dar cuenta, sobre todo hablando de Job, que lo que Dios nos ha hecho saber, Dios ha ido dando a conocer a través de las edades y del trato con nosotros los hombres todo lo que hay. Es importante entender que sin duda desde el principio Dios empezó a darle esperanza al hombre, pero sin tener mayor entendimiento de exactamente qué iba a suceder o cómo iba a suceder. Y entonces lo que nosotros encontramos es esto que el Señor nos permite ver, la situación de pensar en lo que se ha manejado como el sueño eterno, es decir, de una vez que se muere, como si se perdiera la conciencia, como si no hubiese ya más asunto que ver o vivir, y no dejaban de tener la esperanza de resucitar. Ustedes recuerdan que con Abraham, cuando él ofrece a Isaac el sacrificio, lo hizo, dice la palabra, sabiendo o teniendo la confianza de que Dios es poderoso aún para levantar de entre los muertos. Así de que, hablando de cosas que Dios nos había llevado a considerar, saber, sí les había ocultado exactamente qué pasa cuando el hombre muere, porque uno llega a tener la idea, hablando de eso, de esas lecturas en el Antiguo Testamento, como lo que leemos también en Eclesiastés, de que el hombre al morir
pues va al Seol, va a la tumba, y ya no va a poder alabar a Dios. Y sí, si lo pensamos en lo que hacemos aquí físicamente, pero evidentemente no es como realmente sucede. Vamos a ver allí en Lucas, en el capítulo 16. En esta parábola acerca de el Lázaro y el rico, no vamos a ver todo lo que es la parábola, sino vamos a mirar qué sucede cuando ellos mueren. El versículo 22 hasta el versículo 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, tú vienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado a ti, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora, ¿de qué se trata esta enseñanza de Jesús? Que como lo explica todo, el mendigo era Lázaro, y Jesús habla de una situación que sucedió. Ahora, todo lo que Dios nos hace saber a través de esto es que al morir, aún desde el tiempo del Antiguo Testamento, en sí había total conciencia de lo que pasaba. Si bien es cierto, hemos aprendido que no iban los muertos al paraíso, los creyentes, y al infierno, los pecadores. Bueno, al infierno sí, pero habla de esta situación, de cómo en total conciencia el rico puede ver a Lázaro allí en el seno de Abraham, puede experimentar el tormento que significa estar en el infierno, y puede ver al otro lado a Lázaro, a un Abraham y a todos los demás que estaban con él, todos tranquilos, en paz, pero conscientes. Y entonces, por eso es que en un momento dado, al hablar acerca de esto, dice allí en el versículo 17 de Job, que habíamos leído, dice: allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Sobre todo porque en esta idea es que muchos lo llegan a expresar, aún hoy en día. Pues ya descansó. Pues todo depende, porque toda la gente que no haya estado lista para encontrarse con el Señor, evidentemente no va a descansar. Así de que esto que había estado considerando, vamos a ver más adelante cómo es que él lo anhela, y que evidentemente en el temor de Dios que él tenía, de ninguna manera se atreve a quitarse la vida. Pero él por eso habla de anhelar la muerte, pensando en ese descanso, como él veía las cosas.
Y claro, digo, lo más interesante es que cuando se presentan las cosas así, como si no hubiese conciencia en la muerte, sí se deja ver el hecho de que se cree en que va a haber algo posterior. ¿Por qué? Porque si no, digan, pues ahí se acabó todo y punto. No podría hablar de descansar, no podría hablar de reposo ni nada por eso. Ahora, vamos a leer del versículo 20, allí mismo en el 3 de Job, del 20 al 26. ¿Por qué se da luz al trabajador y vida los que de ánimo amargado? Se esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro, que se alegran sobremanera y se gozan cuando haya mucho dulce. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Y a quién debe encerrar? Pues antes que mi pan tiene y sus y las semillas corren como agua, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vine a quedar. Ahora, estas preguntas que hace Job, y las está haciendo ya delante de sus amigos, y evidentemente delante de Dios, él, en un sentido muy real, está cuestionando a Dios. Aunque lo lanza como preguntas así delante de sus tres amigos que están ahí compartiendo esos momentos con él, lo que está haciendo es cuestionando el hecho de que haya así gente que, como lo decimos la semana pasada, no nació con estrellas sino estrella, que pareciera que todas las cosas van mal, que cuando no les llueve les llovizna. Bueno, pero la verdad es que en todo Dios sí tiene propósito. Una de las cosas que hemos aprendido es que el que haya pobres da oportunidad de compartir con ellos los bienes. El que haya huérfanos da la oportunidad de extenderles nuestro amor y cuidado. El que haya viudas, exactamente lo mismo. Y entonces, cada vez que nosotros podemos ver a gente desvalida, discapacitada, lo que podemos entender es cómo Dios nos está brindando una oportunidad de servir. A ellos, a quienes están padeciendo la pobreza, la viudez, la orfandad, la discapacidad, simplemente Dios también tiene un trato con cada uno de ellos. Algo que viene a ser muy importante para nosotros, sobre todo por lo que llega a ser el mensaje que se maneja tan mal, es el hecho de que nosotros no entendamos cómo Dios trabaja, es decir, qué es lo que el Señor estaba haciendo. Al pensar en cosas como estas, recuerdo un pensamiento que leí en una revista pues ya hace unos 40 años, yo creo, y decía que había salido de su casa y se había encontrado con un indigente. Y más adelante se encontró con unas personas accidentadas. Y al seguir su recorrido, vio a una persona a la que habían robado. Así de que entonces cuando llegó al templo, sintió y le dio gracias a Dios de que a él no le hubiera pasado nada. Entonces, esa forma de plantear las cosas es espantosa, porque lo vamos a ver aquí, y ahora sí, casi de entrada, cuando el Pastor Manita empieza a hablar, él lo plantea. Y claro, no en el sentido que acabo de comentárselo, pero sí en esa percepción de las cosas.
Y es parte de lo que Dios ha buscado combatir en nosotros, que nosotros no tengamos ese tipo de ideas y menos de actitudes y acciones en cuanto a poder estar pensando que si no nos pasa nada, estamos bien. Pues puede ser que si no nos pasa nada es porque ya no nos va a pasar más que lo peor. Y me refiero a que en un momento dado, pues ya, si ya no hay trato de Dios con nosotros, pues ya está preocupante. Ahora, aquí lo que se plantea entonces es esto: cómo es que buscan la muerte más que tesoro y que se gozan cuando hayan el sepulcro. Esto es más la actitud de un suicida, de alguien que cree que esa es la solución, y por eso es que en un momento dado buscan la muerte. Gente que se sintió decepcionada por diferentes causas y que su decepción le pareció tan grave que entonces cree que lo mejor es la muerte. Y lo menciono sobre todo por esto, porque lo oíamos recientemente de una persona que le decía a la esposa: es que si me dejas, me muero, tú eres mi vida. Y como yo andaba ahí de metiche, bueno, me metieron. Entonces le dije: ahora ya entiendo por qué tienen los problemas. Así que tienes tu ídolo. Entonces por eso Dios está tratando contigo. Espero que lo entiendas, que lo resuelvas de una buena vez. Porque en todo lo que Dios va haciendo con nosotros, precisamente nos va llevando a que entendamos de qué forma Dios está trabajando con nosotros para llevarnos a la eternidad. Que por eso lo que hemos llegado a estudiar ahí de Romanos capítulo 8, que no es de comparar todas las aflicciones que podamos padecer aquí con la gloria del Dios. ¿Por qué? Porque precisamente al hablar acerca de eso, uno sabe que por mucho que sea la aflicción, hay un momento de respuesta. Hemos tenido la oportunidad de ver varias películas sobre hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Algo que es un tema recurrente es los judíos, es decir, aparecen de una forma, aparecen de otra. Bueno, no en el sentido de que no haya persecución en todas, sino que no necesariamente como los protagonistas o sobre los que se haya citado. Pero recientemente tuvimos la oportunidad de ver a unos judíos que estaban en Bielorrusia, así de que cuando entraron los alemanes, al igual que lo habían hecho en otras partes, empezaron el exterminio de los judíos, ya sea matándolos o mandándolos a campos de concentración y cosas así. Y es la historia de prácticamente dos hermanos que, pues por la muerte de sus padres, la forma en que los matan y todo, reaccionan y empiezan a realizar una labor contra los alemanes, buscando salvar a judíos. No necesariamente tenían esto planeado desde el principio, como creo que muchas cosas que se han dado en la historia, que no es asunto de que hayan empezado desde un principio las situaciones así. Y entonces, lo que viene a ser interesante para nosotros, como comentaba Ruth, es que ellos, para poder escapar del asedio de los alemanes, estuvieron no sé cuánto tiempo, porque después 2 años más, ¿no? Yo creo que fueron como 3 años en el bosque, y dentro de lo que estaban viviendo en el bosque, pues era la carencia de alimentos.
y aunque llegaban a conseguir algunos alimentos, era muy poco, muy racionado. Y cuando ya de alguna forma los habían localizado, los alemanes tenían que huir a otra parte para volver a construir los lugares donde se iban a albergar, etc. Entonces, vamos, se atravesaron pantanos y soportaron los inviernos y muchas cosas. Y lo que decía, hablando de eso, después de que vimos toda esta historia, porque ya al final habla de cómo estos judíos que sobrevivieron, ahora, bueno, en el momento, 2008 era la película, son decenas de miles de descendientes. Hablando de que Dios guardó la vida de ellos como han prometido y los ha multiplicado, ahora sí que como la arena del mar y como las estrellas del cielo, porque después de todo eso era como para aniquilarlos, ¿no? Pero Dios nos ha mostrado algo, decía, somos frágiles, pero sin duda Dios nos da la fortaleza para poder soportar cosas así. Porque después de lo que habían visto en el gueto, allí también, en una de las ciudades de Bielorrusia, algunos que habían escapado y que estaban ahí con este grupo en el bosque, ellos estaban dispuestos a regresar al gueto, porque pensaban que era mejor estar en el gueto con todos los maltratos y la amenaza de morir que esperar a morir allí en el bosque. Pero finalmente, algunos que estaban ahí, los hermanos, bueno, que finalmente eran 3, porque participó uno que era más chico, pero que también fue de mucho ánimo, ellos llegaron al punto, al momento de poder animar a todos a permanecer y aún enfrentar el cruzar, por ejemplo, un pantano, como lo hicieron, porque ya llegó un momento en que uno de los líderes les había dicho, guarden en sus armas una bala para matarse ustedes y que no los atrapen, porque lo que les van a hacer es inenarrable, ¿no? Bueno, ahora les comento esto porque creo que nosotros conocemos muchas historias de supervivencia, de gente que ha estado en circunstancias muy adversas y que podría de alguna manera entrar en estas preguntas, ¿no? Ser de los que están mencionados aquí. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, ¿no? Hablando de gente así, si ustedes recuerdan, el ejército que se conformó para estar con David cuando él se fue allí a la peña de Adullam, una de las características era que los amargados estaban ahí y que junto con los endeudados y el otro grupo que creo que siempre se me va a escapar, bueno, ellos estuvieron ahí y hallaron en la actitud de alguien que, de acuerdo a lo que había estado viviendo, debiera estar muy amargado, David, ¿no? Él estaba enfrentando todo eso en la fe de Dios, confiando en el Señor, dependiendo de Él, sabiendo que si Dios lo había llamado para una tarea, si lo había ungido para ser rey, entonces no iba a morir. Y que aunque tuvo miedo de morir, él fue, probado a través de todas estas cosas. Y lo más importante, no dejarse gobernar por la amargura, desecharla de su vida y entonces poder animar a los que estaban con el ánimo amargado. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que pensando en gente que tiene que salir muy temprano para su trabajo, que no son los que trabajan de sol a sol, sino de vela a vela o de foco a foco,
que salen antes de que salga el sol, que regresan después de que el sol se puso. Es decir, que esto los lleva a estar 14 horas o más fuera de casa. Y que tal parece que nunca van a poder parar, porque el día que paren, simplemente no comen. Porque ahora sí que no tienen un trabajo fijo o con una remuneración establecida, no tienen servicios médicos o de ningún otro tipo, y entonces se ven forzados, como ha sido la historia de la humanidad por muchísimos años. Y entonces pareciera que estas preguntas tienen mucho peso, que sí no valdría la pena que la gente así viviera, que sería mejor que quienes les va a tocar eso se mueran antes de empezar, como él lo proponía. Dice, ¿por qué no morí en la matriz de mi madre? ¿Por qué tuve que ver la luz del día? Bueno, ahora, les comento todo esto, porque si algo necesitamos combatir en nosotros, como iglesia, como creyentes, y no en nuestras fuerzas, sino siempre pensando en lo que es la obra de Dios en nosotros. Esa es la amargura, el resentimiento. Hemos hablado de ello, y ustedes lo recuerdan, esto que estudiábamos allí en el capítulo 12 de Hebreos, de que miremos bien que ninguno de nosotros crezca una raíz de amargura que creciendo termine contaminando a otros, ¿no? Y entonces que todo esto traiga como resultado precisamente que todos empiecen a tener expresiones en ese sentido. ¿Saben ustedes qué pasa con la gente amargada? En lo práctico, ¿qué sucede? Qué bendición que ustedes no conocen a ningún amargado. No, son como de descanso, o sea, como que nada hacen con ganas, todo lo hacen. Así es. En otras palabras, ya ni valores tienen. Ya no, para ellos ya no hay principios. Por eso no es raro que en un momento dado en fulano ya se suicidó. Pues ya llegó al punto que digo, ¿qué caso tiene vivir? No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, no sé qué hacer, no sé para qué me levanto. Y cosas así. Y entonces, por eso, algo que Dios desea es que entendamos cómo Él, al darse a conocer a nosotros, lo que quiere que miremos es que Él es nuestra única razón de vivir. Que por eso, cuando mantenemos esa relación con Dios, tenemos una razón para vivir, una razón para levantarnos, para actuar, una razón para compartir, una razón para amar, una razón para perdonar. Él es la razón. Perdemos de vista al Señor y vivimos para cualquier otra cosa, y sin duda vamos a terminar amargados. En cambio, algo que podemos decir con toda firmeza es que Dios nunca nos ha defraudado, ni nunca nos va a defraudar. Que en todo lo que Dios ha comprometido a hacer con nosotros, todo lo que Dios ha prometido hacer, Él es fiel para hacer. Y que por eso entonces podemos vivir esa vida de gozo y de paz. Ahora, aquí, en estos versículos que leíamos, prácticamente podemos decir, aparece algo de lo que es la razón del trato de Dios con Job. Mire, ahí está en el versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Bueno, vamos al Salmo 34.
Vamos a leer allí en el versículo 4 hasta el 6. Busqué a Dios y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Luego 17 y 18. Claman los justos y Dios oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El siguiente versículo, el 19, nos introduce a una situación que tiene que ver con los creyentes. Un versículo que viene a ser muy claro. Pero primero quiero comentar estos que acabamos de leer. Una cosa importante, hablando de lo que David está expresando, es cómo él sí tenía muchos temores. ¿Cuántos? Creo que leyendo los salmos, sobre todo hablando del temor de sus enemigos, de las afrentas que pudiera vivir, del mal pago de algunos a los que les había hecho bien y que les estaban devolviendo mal, etc. Entonces, lo que Dios nos permite mirar aquí es esto, que en vez de buscar formas humanas de poder sentir seguridad, de poder conseguir en sí mismo pues esa protección hacia lo que él tenía, buscó a Dios. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado, que lo busquemos a Él, que le expresemos nuestros temores, que se lo digamos con toda honestidad y sinceridad, y que le roguemos entonces que Él obre en nosotros lo que sea necesario para librarnos de todos esos temores. Porque cuando hablamos acerca de que al conocer a nuestro Señor Jesucristo, Él nos libra, creo que nosotros le hemos limitado, sobre todo pensando en cuestión del pecado. Pero en realidad, ¿qué es lo que ha venido a ser el principal temor de los seres humanos? La muerte. Curiosamente, con lo que estábamos mirando ahí en Job, hay quienes la buscan, pero al hablar acerca de esto, ahora sí que, sobre todo cuando algo me está funcionando y me está yendo bien, no quiero que se me acabe, y me da temor morir. Entonces, por eso vivimos en esas angustias, en esas aflicciones, ya hasta llegamos a exagerar la nota. Algo que podía leer en lo que pasó allí en Indonesia con los temblores que tuvieron, es que de los que murieron, 3 murieron por un infarto y muy probablemente provocados por el temor. Y aquí también una persona que murió en el temblor murió por un infarto y tenía miedo de morir y se murió. Eso es lo que Dios más desea llevarnos a mirar. Por eso vamos a recordar este pasaje allí en Hebreos, en el capítulo 2. El domingo, ¿14 y 15? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servirle. Esto es lo que el Señor hizo. Y que naturalmente dentro de esos temores, hablando de que este es el mayor, el temor a enfermarse, el temor a lastimarse físicamente, el temor a sufrir, el temor a ser engañado, el temor a fallar en la confianza que se ha depositado en fin, quién sabe cuántos temores. Por eso Dios nos llama a que aprendamos de esto que David comparte. Al buscar a Dios, Él nos va a llevar a vivir esta libertad en Cristo. Porque, por ejemplo, el temor a fallar. Pero yo tengo temor a fallar. ¿Cómo realizo las cosas? Con inseguridad. Y ya cuando lo que temía hacer mal, lo hago mal. Por lo general que dice la gente. Ya lo sabía. Ya sabía que esto iba a terminar. Y por eso, mejor ya no vuelvo a hacer nada. Y por eso es tan interesante ver que dentro de lo que temía Job, era poder llegar a vivir una situación como la que estaba viviendo. Ahora, esto es lo interesante. Dios sabe que tememos. El asunto es que nosotros lo mantengamos ahí muy reservado y nos queramos hacer los valientes y no confiemos en que Dios es suficiente precisamente para hacer de nosotros una expresión de sí mismo, de su gloria, de su valentía, y que podamos en Él tener esa victoria sobre todo temor y no estar atados a eso. Porque esto que acabamos de leer allí en Hebreos es así de real. ¿Cómo es que la humanidad entera ha estado sujeta a servidumbre por temor a la muerte? Y entonces, por eso lo que estudiábamos el domingo, el mensaje del Señor es: no temas, porque yo estoy contigo. Y esto es lo que necesitamos descubrir, porque no es que de repente, como en el Mago de Oz, ¿no? El león ya no tenía, ¿cómo se llama? Valor, ¿sí? Ya lo tuvo. No es algo que se genere en mí, es algo que está en Dios, que viene del Señor, que lo obra en nosotros a través del poder de su Espíritu Santo, que lo vemos en la historia de nuestros hermanos en el principio de la iglesia, que primero encerrados por temor a los judíos y después abiertamente predicando el Evangelio, sin temor de ir a la cárcel, sin temor de ser azotados, sin temor de morir, y llegaron a morir en el tiempo de Dios, ¿no? Porque este es el punto. Ahora, viene para uno a ser de veras muy importante entender esto que compartió Job con sus amigos, de cómo es que precisamente en el temor que él había estado guardando en su corazón, ahora sí que dándole vueltas ahí, pues llegó, le sucedió. Y ¿saben qué es lo más tremendo cuando nos aferramos a eso? Miren, está un papá o una mamá hablando con los hijos y tal vez hasta con los nietos, y les dice, pues he pensado en los próximos días ir a ver al notario para hacer mi testamento. No hables de eso, ¿verdad? Tocamos madera. Ahí ustedes no pueden porque son de plástico. Y entonces, así como que no hables del tema, porque casi como mencionar eso es como invocarlo. Y eso es parte de lo que enseñan en la confesión positiva, que es bastante negativa, por cierto. Digo, hablando de que, según esto,
parece que me voy a enfermar, ¿no? Cancela, como dicen. Sí. Y decreta salud, ¿verdad? Invoca, etc. Vamos, no es así, porque creo que ustedes entienden conmigo que tristemente muchos de nuestros hermanos están ahí cancelando toda clase de mal porque están llenos de temores. Puedes ir a Dios y decirle, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad, lo que bien te parezca, porque sé que estoy en tus manos y que cualquier cosa que tú hagas que a ti te parezca, a lo que tú nos lleves, está bien. Para lo que yo necesito vivir, las cosas que necesito experimentar, está bien. Y entonces, ¿qué sucede? Sigo en el gozo de mi Señor. Sigo ocupado en las cosas que Él quiere. No vivo rodeado de temor, sino que sé que estoy en las manos de Dios. No me vuelvo un imprudente, naturalmente. No se trata de ser un imprudente, pero tampoco, ¿sabes? Platicaba yo con el hermano Pablito, que como ustedes lo oyeron, él fue internado el sábado, ¿verdad? Porque nos hablaron el sábado. Bueno, desde el viernes fue internado, porque tenía un cuadro de angina de pecho. Y entonces, pues ya el domingo la mañana lo dieron de alta. No sé si desde el sábado ya, realmente eso ya no se lo pregunté. Pero me decía Oscar Alvarado, dice, ¿y lo va a ir a ver, pastor? Dije, no, mañana lo veo en la reunión. Conociendo a Pablito, él es de los que se mueren en la línea. Y efectivamente el lunes ahí estaba, en la reunión de pastor. Y entonces ya él se acercó, pero también fue su esposo, y me dijo que usted me iba a regañar. Le dije, ¿por qué? ¿Por venir? Sí, porque le prescribieron reposo. Sí. Le dije, mira, padre, por la gracia de Dios hemos aprendido a ser de los que se mueren en la línea. Entonces, de que se lo dije a Oscar, y ahí estaba Oscar a la mano. Y ya se acercó Ruth, la esposa de Pablito, no. Y entonces ya me dice, ¿cómo ven, hermano? Le dijeron que estuviera descansado, y ni ayer quiso descansar. Se fue a la reunión de él. Y ya sí, ¿para qué lo quieres ahí en la casa? Que nada más piensa en este cuarto. Él es un hombre que tiene una clara responsabilidad. Tiene que aprender a descansar, sin duda. Necesita aprender a descansar en el Señor. Pero si se hubiera quedado en su casa, hubiera estado preocupado de, llegó, el hermano que se iba a encargar de esto, hicieron tal cosa, ¿cómo le hicieron? ¿No? Y sí atendieron a los hermanos y no descuidaron esto, lo otro. Y lo sé por experiencia propia. Sin duda no deja de ser necesario que nosotros aprendamos a dedicar todas las cosas a manos de Dios, pero desde conociéndolo sé que iba a ser así. Y mencionando una situación como la de él, pues él tan lo entendió que el domingo en la noche llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo, no sé si Dios me llame en breve, así que les pido que me digan si tienen algún testimonio de quién es quien va a ocupar mi lugar una vez que yo no esté. Entonces ya todos coincidieron en Carlos, su hijo, que también se llama Carlos Alvarado, también por lo de Alvarado. Y entonces le comenté que es el mismo testimonio que yo tuve, pensando en la posibilidad de que tú faltaras. Y entonces me dice, ¿y cuándo vamos a ir como pastor? Vamos a presentarlo, vamos a formar un presbiterio, vamos a orar por él, con la ayuda de Dios el último sábado
de mal. Así de que no te me mueras. Pero les comento todo esto porque algo que necesitamos entender y aprender es eso. Hay algo que tememos, más vale que lo llevemos a Dios y tomemos una decisión. Es decir, no nos preparamos para las cosas, no nos preparamos para sufrir, no nos preparamos para padecer, no nos preparamos que nos falten los seres queridos, no nos preparamos para la vejez. Y entonces son cosas que llegan, que suceden, y que cuando estas suceden entonces padecemos enormemente, porque no las hemos considerado, menos las hemos llevado delante de Dios y menos las hemos resuelto. Por eso es que viene a ser tan precioso el conocer al Señor. Fíjense lo que confiesa Job, versículo 26 del 30. No he tenido paz, no me aseguré y estuve reposado. No obstante me vino turbación. Y ahora sí que vaya que turbación. Pero Dios lo usa precisamente para cumplir ese propósito, para hacer esa obra en cada uno de nosotros. Porque lo que estaba viviendo no era para su destrucción, era para su perfeccionamiento. Y como lo decía cuando empezamos este estudio, Dios usando a Job para enseñarnos a todos nosotros cómo es que Él desea actuar en nuestra vida, a fin de prepararnos para la eternidad. Y que no miremos las cosas en forma equivocada. Ahora, lo que viene a continuación es la respuesta, o más bien la intervención de Elifaz temanita, las observaciones que hace. Vamos a leer allí en el 4, a partir del versículo 2 hasta el 6. Si probáramos a hablarte, te la molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que te rezaba, interesaban tus palabras y esforzabas las rodillas que te decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti y tus alientos, cuando ha llegado hasta ti, tus vidas. ¿No es tu nueva Dios tu confianza? ¿No es esperanza la integridad de tus caminos? Ahora, hablando de algo muy interesante y muy cierto, hemos tenido salud, por la gracia de Dios, la oportunidad de compartir entre nosotros, y ha habido también esa oportunidad el poder dar palabras de aliento, de consuelo, de edificación a quienes comparten con nosotros la experiencia de la relación con Dios, y aún a gente que no conocíamos y que Dios nos lleva para compartir con ellos en su carga. Y entonces, por eso, lo primero que le dice Elifaz a Job, de cómo es que reconoce, esto era ya conocido de la gente, la actitud, la actividad de Job en la ayuda a los demás. ¿Qué tanto le llegó a decir a las personas? Bueno, yo puedo tener la seguridad de que nada falso, ni tampoco cosas que no creyera. Pero algo que sí es cierto es que la realidad supera a la teoría, más allá de lo que uno imagina. Y entonces, si nosotros no nos hemos dispuesto a la voluntad de Dios, por eso es que las cosas nos pueden pesar enormemente. Y al fortalecer las manos débiles, al enderezar al que tropezaba, al esforzar las rodillas que le caían, simplemente
uno está con toda la actitud de ayudar a la gente a que siga adelante, a que no se detenga, a que no desconfíen, que esperen en Dios, que busquen al Señor. Y al pensar en eso, pues hemos citado lo que dice la palabra de Dios, porque lo sabemos. Es decir, cosas que hemos oído, en las que de alguna manera hemos considerado y podemos repetir, pero no necesariamente hemos vivido todo, no hemos estado tal vez en todas las cosas, no hemos experimentado toda clase de experiencias, y puedo decir que no lo necesitamos, porque la palabra que nos ha dado el Señor es una palabra de vida eterna. Leyéndola, simplemente podemos compartirla con toda la certeza de que estamos hablando la verdad. A lo que quiero llegar es que uno mismo, al estar consolando a otros sobre situaciones que vive, no nos imaginamos poder llegar a estar en esa situación. No consideramos la posibilidad de tener que padecer determinadas cosas. Por lo general lo estamos viendo como espectadores. Y cuando a Dios le parece bien llevarnos a vivir eso, pues ahí es donde somos probados en nuestra fe, donde realmente vemos hasta dónde estamos anclados en el Señor o no. Y es por eso que al enfrentar toda prueba, esa pregunta que le hace Elifaz, ¿no es el temor de Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Si uno recuerda lo que fueron los testimonios de David, él hablaba así, como había caminado en integridad delante de Dios. Bien, vamos a recordarlo allí en el Salmo 18. Y vamos a leer los versículos 20 al 24. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Dios y no me aparté impíamente del Dios. Que todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me apartó de su justicia. Fui recto para temer y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Dios conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de Cristo. Y que hay otros pasajes donde habla precisamente y usa el término integridad. Pero esto que le dice o le pregunta Elifaz a Job, va en razón de eso. Porque cuando él dice, el temor que me espantaba me ha venido. ¿Cuál es el temor de alguien que no actúa rectamente? Básicamente, que todas sus obras torcidas salgan a la luz, sean dadas a conocer. Entonces, por eso todo el temor es ya cuando se están acercando a donde pudieran descubrir en una forma o en otra, ya sea porque puedan ver algo escrito, puedan platicar con alguna persona que se entera, en fin, el temor es eso, ser descubiertos. Y en sí, por eso la pregunta que le está haciendo, lo vamos a mirar, que la intención era así como decir, un poco sarcásticamente, no es el temor de Dios tu confianza. Tú que a otros andabas enderezando y
también esto de nuestra esperanza, la integridad de sus caminos, porque lo que dice a continuación nos da a saber cuál era la impresión, lo que había hablado. Vamos a ver del versículo 7 y en el 4, del 7 al 11. Metafórica ahora, ¿quién es usted se ha perdido? ¿Y en dónde han sido recibidos los restos? Como yo he visto, los que harán iniquidad. Y siembran injuria, porque perecen por el aliento de Dios y por el ejemplo de su vida, los retiros del león y los barridos de serpiente y el ejemplo de los concilios son quebrantados. El león poco perece por falta de pereza. Y los hijos de la y los hijos de la lealtad se expresan. Así. Aquí lo que plantea Elifaz es esto, que si alguien sufre, es por mal. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los reyes? Ya con esos dos posicionamientos no son declaraciones sobre hechos, así como que si estás en esta condición, exactamente, por eso les decía como que las dos preguntas anteriores eran un tanto sarcásticas, en cuanto a que no es el temor de Dios tu confianza, no es la esperanza, la integridad de tus caminos, porque cuando has visto que un inocente padezca, o que un justo tenga que pasar por lo que tú estás pasando, y entonces lo dice, de acuerdo a lo que yo he visto, lo que ha sido mi experiencia, los que harán iniquidad, siembran y siembran injuria, la cosecha, terminan cosechando. Y es cierto, lo dice el Señor en su palabra, ¿no? Lo que el hombre sembrare, esto es lo que va a hacer. Porque para la carne, el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar destrucción y muerte, y lo que siembra para el espíritu, vida y paz. Y entonces, esto es cierto, pero lo que viene a ser muy importante, y los decía antes, de la enseñanza que Dios nos da, es cómo tendemos a ser muy legalistas. Y dentro de nuestro legalismo dejamos de reconocer la forma en que Dios trabaja. Así que evidentemente lo que hicieron los tres amigos, lo puedo decir ya ahora sí formal, total, es que no fueron a hablar con Dios para entender el propósito de Dios o para conocerlo. Y por eso es que, como lo termina diciendo el Señor sobre ellos, ninguno de ellos habló realmente con sabiduría en verdadero conocimiento de Dios. Pero aquí en el mismo capítulo 4 al compartir Elifaz, él habla de cómo el asunto le había sido para él oculto, pero que llegó el momento en que el Señor, a través de un espíritu, dice, le reveló esto, le hizo oír esto. Será el hombre más justo que Dios, estoy leyendo el versículo 17, será el varón más limpio que el que lo hizo. He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus actos. Entonces, son cosas ciertas en este sentido. Nunca podremos competir con Dios en ningún plano. Dios es justo y su justicia permanece para siempre. Que nosotros seamos justos es a causa de la justicia de Dios, no por nosotros. De tal manera que
tampoco podemos competir con su limpieza, con su pureza, con su santidad. Y el asunto es que plantearlo o usarlo aquí, como lo vamos a mirar más adelante, estaba totalmente fuera de lugar. Ahora, habla ahí precisamente de todo el trato que tiene Dios con el hombre, lo que pasa con el hombre al morir y todo. Pero llega a ser una apreciación muy equivocada sobre lo que pasa. Dice el versículo 6 del 5. Vamos a ver del 6 al 7. Vamos. La aflicción no sale del polvo, y las maldiciones sobre la tierra, y como las chispas se levantan para volar por el aire, y el hombre nace por la aflicción. Para. Así el hombre nace para. Así como que ya de plano, ya naciste, pues ahora sí que inscríbete en el curso de la aflicción. Es decir, ya no queda otro. Prácticamente negando la posibilidad de vivir en el Señor una vida feliz. Y no que no haya aflicción, como lo hemos aprendido, como Jesús se lo enseñó a los discípulos. En el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero hablando ahora sí que afuera de nosotros, no en nosotros. Y una de las cosas importantes aquí es que al hablar de esto, de que la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra, pues si sucede es porque, y por eso les decía, va haciendo todo un planteamiento como que si se encuentra Job, o si se encontraba Job en esa condición, pues algo debería haber hecho que se trajo como consecuencia. Lo más tremendo es lo que dijo antes, que lo dejé para hacerlo como un último comentario el día de hoy. Dice el versículo 2 del 5. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Ahora sí que ni al caso. ¿Entienden? Una cosa que viene aquí a ser muy importante es que evidentemente la relación que había tenido Elifaz con Job y los otros dos, Bildad y Sofá, no había sido tan fuerte, tan sólida como se necesita y como espero que haya sido después de toda esta experiencia. ¿A qué me refiero? A que el solo hecho de poner en tela de juicio bajo sospecha a Job en cuanto a su comportamiento habla de que realmente no lo conocían, no conocían los valores. Y no estoy hablando de confiar en el hombre, sino de conocerlo. Porque siendo un hombre como Dios lo describe, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, entonces ellos no lo habían observado como realmente era. Por eso el hablar acerca de lo que es el comportamiento del necio, de una persona impía, y que lleguen al punto de decir yo maldije su habitación y que esto traiga como consecuencia un mal sobre sus hijos, sobre su casa, pues uno diría, como hemos llegado a hacer y a decir, ¿por qué me dices eso? ¿A qué obedece que me digas estas cosas? ¿Por qué me las estás señalando? Porque lo que ellos estaban entonces, o en este caso él, estaba diciendo, es que sí consideraban a Job culpable
y provocador de la situación en la que estamos. Vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Hay algo que quieran preguntar sobre lo que hemos hablado hoy? ¿O conectar? Bueno, cuando estaba comentando sobre los suicidios, ¿qué pasa con el suicidio? Es alguien que se mata a sí mismo y los asesinos no heredan el reino de los cielos. Es decir, hay una expresión en el libro de Apocalipsis que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Y uno puede decir es que hay gente que está padeciendo tales dolores que no los soporta y que por eso se quitan la vida. Lo más interesante es que lo que estamos aprendiendo, o más bien repasando, lo que hemos aprendido y lo hemos mencionado aquí en el libro de Job, es el hecho de que todo lo que nos sucede viene de parte del Señor y tiene un propósito. Y básicamente el propósito es que reconozcamos quiénes somos, lo limitados que estamos, lo necesitados que estamos de Dios. Entonces, por eso llega el momento en que si nos olvidamos de Dios, pues ya, por eso les decía, hablando de los amargados, pierden todo valor. Sí, y como también ustedes lo señalaban, pierden el ánimo de hacer cosas, ya prácticamente les pueden decir, oye, ¿qué te parece esto? Bueno, pero vamos a tal parte. O bueno, ya que insistes, vamos, pero uno se da cuenta que los 80 kilos que pesan se vuelven 3 toneladas, pues hay que arrastrarlos. Entonces, por eso, como Dios nos ha enseñado, Él es el único que puede determinar nosotros. Y hay preguntas muy específicas al respecto, lo vamos a encontrar en Job. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Y como alguien que me preguntaba recientemente, una de las chicas de la congregación, sobre lo que pasó con Judas. Dice, pero si se arrepintió. Dice, sí se arrepintió. El asunto no es reconocer solamente el mal cometido, sino cómo resolver el problema del mal cometido. Y él, en vez de ir a buscar el perdón de Dios, se ahorcó. Entonces, no tenían entrada en el reino. Y es lo que Dios nos enseñó. Por eso, sí, ustedes han tenido oportunidad de conocer como un dogma dentro de la Iglesia Católica. En primer lugar, no se oficia un oficio fúnebre para alguien que se suicidó. Y en el tiempo pasado, como los cementerios formaban parte del terreno donde estaba la parroquia, del Camposanto, no se les permitía enterrar a la gente que se había suicidado. Y es decir, es un poquito llevar a un extremo que no hay necesidad. No va a cambiar nada. Lo entierren donde lo entierren, van a resucitar en la segunda. Así que por eso es que alguien que se suicida, que realmente está, es lo mismo aún si esta persona no conoció al Señor. Sí, es lo mismo. Porque lo que le está pasando, el quebranto que lo haya llevado a tomar una decisión como esta, era precisamente para reconocer que sin Dios no se puede. Y bueno, sobre todo como hemos tenido oportunidad de estudiarlo, gente como Cornelio,
gente como la reina de Sabá, gente como los ninivitas, que no habían tenido oportunidad de ser enseñados en cuanto al camino de Dios. Cuando oyeron, lo ofrecieron. Por eso Jesús los cita como gente que va a venir para servir como testigos de cargo en el juicio. Muy bien. Bueno, y por otro lado, volviendo un poquito a la situación del Job, uno ve cómo, o sea, estaba siendo probado con lo que estaba sucediendo en su persona, con su familia, pero que también era como una prueba a los amigos, ¿no? O sea, hablándole de estas cosas, que era como para acabarlo, ¿no? Acabar con él, en lugar de animarlo, y que en verdad podía haber recibido esto como una verdad, y empezaron a exponer. Sí. Claro que gracias a Dios era un varón entendido y dice así que tiene buenos consolador. Porque se vuelve toda una guerra, ¿no? Ah, claro, una prueba muy fuerte. Y además la forma en que se le manifiesta, por ejemplo, a esa enseñanza, es a través de una especie como de visión, ¿no? Él la descubre como una visión nocturna. Sí la tuvo. Sí, por eso digo yo que no era precisamente como algunos profetas que escriben, ¿no? Si vino el Señor a mí y me entregó una palabra. No, pero eso no cambia. Bueno, digo, el empaque era otro, pero finalmente era una lección de Dios en medio de una prueba de un quebranto importante. No, pero me refiero, eso le vino en alguna ocasión. Eso es algo que Dios le mostró. Pero ahora sí que no aplica en la situación. Es simplemente para hablar de algo más general. Porque había verdades, o sea, Sí, no, lo vamos a mirar con ayuda de esta próxima semana, si nos lo permite. Todas las verdades que él dijo. Sí, Sí, como lo de ahorita, ¿no? De que hombre es más limpio que el mundo. eso fue lo que dijo este espíritu que vino de parte. El problema como que siempre ha sido cuando alguien busca hacer redarguir o hacer entender a alguien más, siempre existe esta tentación de hacerlo en base al conocimiento, en base a las consideraciones, en base a las apariencias, muchas cosas. O sea, como que siempre existe esa tentación, como tú lo comentabas creo la semana pasada, no les quitaba el punto de ser amigos, porque realmente cualquier otro que no hubiera sido amigo, sencillamente desaparece. O sea, sí van con un buen corazón, vamos a decir. O sea, sí van, de hecho están toda esa semana evidentemente pensando que le van a decir, o sea, qué pueden decir, o sea, viéndolo a él, entiendo que su corazón era pues, quebrantado juntamente con el de Job, ¿no? Creo que si llegaron con una actitud de ver cómo estaba Job, pues al verlo evidentemente les dolió en su corazón y estuvieron ahí. En lo que voy es que hay gente que nosotros amamos y que vemos estar pasando por una situación difícil, y siempre existe la tentación de decirles algo, o de considerar mucho lo que están viviendo para poder tener una palabra sabia que decirle en base a lo que sea. Y a veces puede ser algo bueno, o sea, como en este caso vamos a decir eso, que no necesariamente le voy a decir mentiras, claro, o cosas falsas o principios falsos. Para mí ha sido muy importante decidir el que quien hable sea el Señor, no yo, porque yo sé que en base a mi conocimiento pues podría yo decir muchas cosas y hacer sentir muy bien a la persona o muy mal. Generalmente, alguna vez tú lo comentabas también, que la tentación es como apapachar, no tanto consolar, sino
apapachar en el sentido de decir, pues no pasa nada, seguramente es la cosa, pero siempre existe la tentación de hacerlo de nuestro corazón o de nuestra mente. O nuestros sentimientos. Realmente es muy importante esto que decías, que lo que podamos decir venga de parte del Señor, porque eso es lo que va a traer edificación, eso es lo que va a traer vida, va a traer crecimiento. A mí me bendice mucho ver que de repente llegaremos al punto donde Dios ya interrumpe la conversación, o sea, ni siquiera deja terminar la idea y Dios lo interrumpe, lo calla, y lo que ya Dios habla, vamos a decir los últimos capítulos, ya lo que Dios habla es suficiente para dejarlos anonadados, ¿no? En este caso no solo a Job, evidentemente, o sea, y eso que Dios habla, vamos a decir, pudo haber sido desde el principio de cualquiera de ellos, si ellos hubieran estado dispuestos a Señor. Claro. Vamos a decir, si hubiéramos acortado una serie de cartas de miserables que hablaron, tal vez muy ciertas, pero en un tono muy necio. En realidad creo que todos dicen cosas muy ciertas, como decías, algunas bastante torcidonas, No, mal aplicadas. pero muy cierto. Bueno, hablando de esto que leíamos ahorita, ¿no? Que no es cierto que los justos nunca padecen, no es cierto. Las hechas que no son ciertas de las que dicen, pero hay muchas otras que sí, evidentemente era gente que tenía conocimiento y experiencia. Lo precioso es cuando es Dios el que interviene. Yo platicaba mucho de esta experiencia que platicaba Watchman Nee, de cómo él aprendió una predicación que a raíz de esa predicación cientos de personas creyeron en Dios, y fue real, y él vio la manera de memorizar esa predicación para repetirla y para darse cuenta que ni la mosca aplaudió, ¿no? Hubo cero respuesta, y realmente al buscar al Señor él entendía esto precisamente. No se trataba de las palabras, no se trataba de el discurso en sí, sino de que fuera él quien habla, y eso era lo que va a traer edificación, y en ese caso también hablaba del medio que estaba para edificar. Pero en este caso se me hace muy interesante porque sí se desperdiciaron muchas palabras, ¿no? Y al final de cuentas creo que lo peor de todo es que lo que ocasionaban en Job era un día más, ¿no? O sea, no bendición. Pero eso Dios lo usó. Sí, sin duda, ¿no? Como todo en su sabiduría. Y de hecho, claramente Dios da esta bendición de este libro, porque aún nos deja ver como muchas partes, ¿no? De las diferentes maneras o ángulos de las personas. Pero en realidad lo que se me hace muy interesante es esto, como es tan necesario que sea Dios quien hable. O sea, verdaderamente es necesario que sea Dios el que hable, porque si no, muchas veces en este caso conmigo lastimamos más o hacemos que la gente se pierda más, ¿no? Se haga más pelota, coloquialmente. Pero la palabra de Dios es perfecta. O sea, ya hasta nos evitamos, vamos a decir, este asunto de las horas de estar perdiendo tiempo hablando. Pero bueno. Muy bien. ¿Algo más? Les damos gracias a Dios. Señor bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos delante de ti, agradecidos de que tú nos ames, de que tú tengas esa misericordia para nosotros, esa paciencia para trabajar en la vida de cada uno. Y te agradecemos la forma en que nos has provocado a anhelar y a buscarte, y sobre todo a atender a tu voz, a que todo aquello que tú deseas que sepamos, le pongamos atención. Y Dios bendito, gracias por lo que tú nos enseñas a través de la experiencia de tu siervo Job. Gracias, Padre, por poder mirar
cómo es que nosotros hemos dado lugar a situaciones similares. Y por eso te agradecemos el poder rectificar el camino atendiendo a tu mensaje. Estamos delante de ti, dispuestos a caminar en tu perfecta voluntad, reconociendo que realmente nuestras vidas están en tus manos, que te pertenecemos, que somos tuyos, que tú nos has hecho tu pueblo, tu iglesia, tu cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y Padre, aquí estamos, como tú lo dices en tu palabra, para anunciar tus virtudes. Y por eso no queremos ser distraídos en forma alguna por lo que es falso, por lo que no es tu propósito. Te rogamos entonces que tú nos guardes fieles y firmes a ti, reconociéndote en todo, atendiendo a lo que es tu perfecta voluntad, para que en todas las cosas tú recibas el honor, la gloria, la alabanza que solo tú mereces. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.